Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy te voy a explicar las noticias de última hora que ayer hicieron que todos los mercados cayeran. Haré un análisis de Bitcoin para ver las probabilidades que tenemos de dar un nuevo movimiento bajista y analizaremos un patrón que podría significar un cambio de tendencia en Bitcoin y por lo cual el final del mercado bajista en Bitcoin y criptomonedas. Durante la rueda de prensa de ayer por la tarde de Jerome Powell, el mercado confirmó las caídas que ya había iniciado media hora antes, justo en el momento en el que se hicieron públicas las actas y perspectivas económicas del FOMC. Ahora a continuación verás por qué no hay demasiada información positiva. ¿Es momento de nuevos mínimos? Es una pregunta que nos podríamos hacer cualquier persona, ¿no? Pues bien, te voy a explicar por qué Bitcoin va a caer en el corto y medio plazo y cómo nos podríamos, luego lo veremos, estar acercando a un patrón técnico que podría significar realmente el final de este mercado bajista para Bitcoin y criptomonedas. Entonces, vamos a empezar a repasar los puntos importantes que tuvimos durante la jornada de ayer. El primero y el menos relevante, ya lo comentamos en el vídeo, es que se iban a subir 50 puntos básicos los tipos de interés. Es decir, veníamos de un 4% en cuanto a tipos de interés, se preveía un 4,5%, con lo cual 50 puntos básicos, y significó nuevamente un 4,5%, es decir, sin ningún tipo de sorpresa. Como podéis comprobar ahora mismo, los tipos de interés están a unos niveles no vistos desde hace unos 15 años aproximadamente. Veníamos ya de 75 puntos básicos las últimas 4 reuniones, lo que significa un aumento realmente significativo, y Jerome Powell, a través del comunicado del FOMC, que ahora lo veremos, y a través de su rueda de prensa, comentaremos también algunas de las frases más importantes, nos desveló diferentes incógnitas que teníamos hasta ahora. La primera es que durante el año 2023, es decir, lo que resta del año 2023, todo el año prácticamente, porque no lo hemos empezado, pero bueno, durante todo el año 2023 vamos a tener unas subidas que como mínimo van a significar 75 puntos básicos, ¿vale? Recordad que los tipos de interés son 8 veces al año, no son una vez al mes, sino que más o menos son pues una vez cada 2 meses aproximadamente, ¿vale? Son 8 subidas de tipos durante todo el año. Uno de los problemas, y aquí ya empiezan las discusiones, es que no fue capaz de decirnos hasta dónde iba a subir las tasas. No fue capaz de marcar una tasa máxima y eso es algo que no sentó demasiado bien al inversor porque no nos dio pistas en ese sentido y muestra que no tiene el control de la situación. ¿Por qué no puede marcar una tasa máxima? Porque dijo que necesita ver, él y todos los funcionarios, pruebas más fehacientes, más claras de que realmente la inflación está reduciendo. Hemos visto que recientemente la curva de la inflación se ha aplanado, incluso está decreciendo el IPC, pero quieren ver más datos, quieren estar mucho más seguros. Otro punto negativo es que rebajan sus objetivos de crecimiento para el año 2023. Esto es algo que realmente no es atractivo, es algo que no le hace gracia a nadie y han comentado que el PIB va a llegar únicamente al 0,50%, que es prácticamente una recesión, ¿vale? Otro dato importante que nos han comentado, aquí tenemos uno de los comunicados del FOMC, pues bueno, otro de los datos que nos han comentado es básicamente que no van a hacer ningún tipo de reducción. No va a haber ningún tipo de reducción de esa tasa de tipos de interés hasta el año 2024, si es que todo va bien. Quiero decir, no han marcado tampoco unos objetivos claros y sólidos, por lo cual van a tener que ir más o menos improvisando. Por lo cual, como regla de 3, podemos deducir que es posible que incluso sea el año 2024 y estemos aún formando subidas, ¿vale? El resumen es que las previsiones de crecimiento van a ser más lentas, van a haber aún muchas más alzas, porque es lo que han comentado, y eso pues evidentemente no es una muy buena combinación. Este es uno de los comunicados del FOMC que hicieron durante la jornada de ayer, y fijaros cómo durante la reunión de ayer, o el comunicado de ayer de diciembre, únicamente han cambiado 2 cosas respecto al comunicado del mes de noviembre. Es decir, hemos visto cómo la inflación reduce, hemos visto cómo el mercado sube ante unas expectativas de crecimiento mejores, por los motivos que sea, pero estamos viendo cómo realmente no hay ningún cambio para ellos. El comunicado es literalmente el mismo, pero cambian creating additional y añaden contributing to.
¿vale? Es decir, que en vez de crear más presión, contribuye a la presión, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y luego, evidentemente, cambian el rango de las subidas de tipos, ¿ok? Pero realmente esto es no grave, pero es más importante de lo que parece, porque pese a que la inflación avanza, pese a que los días pasan, pese a que el mercado sube ante una situación un poquito más tranquila, la situación es literalmente la misma y esto es un problema, ¿vale? Entonces, voy a rescatar algunas de las frases interesantes que dijo Jerome Powell durante la rueda de prensa. Hay muchas, he filtrado las más importantes que considero que son. Esta de aquí es: se necesitan sustancialmente más pruebas de una inflación más baja, ¿vale? Pese a que ya llevamos varios meses con una inflación que reduce, el IPC subyacente, el IPC normal, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo necesitan más pruebas aún. Fijaros cómo comenta por aquí que la Fed no puede decirle que no van a subir la estimación de la tasa máxima en una reunión futura, ¿ok? Esto es otro problema importante porque representa cómo no tienen ningún tipo de dirección, ni ningún tipo de tope, ni conocen hasta dónde van a tener que castigar la economía para reducir esa inflación. Vamos a seguir, y es que fijaros cómo la tasa de desempleo del 4,7% sigue siendo un mercado laboral fuerte. Esto lo comenta literalmente Jerome Powell. Fijaros cómo tenemos ahora mismo el mercado laboral en Estados Unidos. Actualmente tenemos un 3,7% de tasa de desempleo. Está un 1% más abajo de lo que Jerome Powell estima que sigue siendo un mercado laboral fuerte. Son datos que no teníamos desde que estábamos reduciendo ese gran desempleo formado, pues evidentemente, por todo lo que vino durante la pandemia. Pero fijaros cómo el dato, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, esta gráfica que estáis viendo aquí es básicamente el unemployment rate, que significa pues la tasa de desempleo, que es este dato de aquí que hemos visto, y es lo que Jerome Powell dice que el 4,7% sigue siendo fuerte. Pues bien, compara el unemployment rate, o sea, la tasa de desempleo, con las recesiones que hemos tenido durante los últimos años, desde el año 1950. Fijaros cómo cuando la tasa de desempleo sube con fuerza, hay recesión, sube con fuerza, hay recesión, sube con fuerza, hay recesión. Ahora mismo estamos en niveles cercanos a esta línea de aquí que estáis viendo, ¿vale? Fijaros, esta línea de aquí que estáis viendo. No es un motivo aún suficientemente fuerte como para marcar recesión, pero si subiéramos un poquito más, acercándonos al 4,7%, ya nos plantaríamos en esta mitad de aquí, más o menos, y como podéis ver, esta subida, unida a la subida de tipos de interés que estamos teniendo y a otros castigos que está afrontando el mercado y la economía, yo creo que ya implicaría una recesión. Y os puedo asegurar que yo personalmente, porque esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, que lo que están intentando hacer es provocar una recesión en Estados Unidos, ¿ok? Porque están viendo que no van a ser capaces de paliar esta inflación, y el efecto contrario a inflación es recesión, con lo cual si te marcas una recesión va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber pérdidas de dinero y de todo tipo, pero se acaba el problema, ¿vale? Cortas el problema de raíz. Fijaros, no nos veo considerando recortes de tasas hasta que estemos seguros de que la inflación está disminuyendo de manera sostenida. Es decir, después de tantos datos donde la inflación está disminuyendo, ellos consideran que aún no es suficiente, que hay ni pincho ni corto, y quieren seguir metiéndole caña, ¿vale? Fijaros, esto es lo que se valora ahora mismo. Quedan 48 días, 9 horas, 22 minutos, 20, 19 segundos para la siguiente subida de tipos de interés, la cual va a ser ya para febrero del año 2023. Ahora mismo, ¿qué es lo que valora el inversor? Valora nuevamente 50 puntos básicos, ¿ok? Valora que vamos a subir esa tasa a 50 puntos básicos. Los 75 existen, pero muy reducidos, pero se valora que se van a seguir subiendo 50 puntos básicos. Pero claro, si ya han dicho que valoran 75 puntos básicos más para todo el 2023 y empezamos el 1 de febrero ya con 50 puntos básicos, nos van a quedar 7 reuniones de tipos de interés, 7 reuniones susceptibles de formar una subida, y solo tendremos que subir 25 puntos básicos. Quiero decir, se hace raro pensar que únicamente van a ser 75 puntos básicos durante todo el año, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasó ayer, esta es la nueva información que tenemos. Vamos a ver qué es lo que espera el día de hoy, porque realmente seguimos con días importantes, seguimos con una semana. Ya comentamos que esta semana para el calendario económico iba a ser dura, iba a ser larga e iba a ser importante. Como podéis comprobar, tenemos varios puntos interesantes a revisar. El primero,
decisión de tipos de interés en Reino Unido. Luego, las actas de la reunión política monetaria del Banco de Inglaterra, que esto es como todas las regiones, primero tipos de interés y luego actas. Igual que pasó ayer con Estados Unidos e igual que va a pasar hoy mismo con Europa, porque fijaros cómo a las 14:15, UTC+1, para los que seáis de otro uso horario, tendremos comunicado del Banco Central Europeo sobre la política monetaria y decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Se espera también una subida de 50 puntos básicos, igual que pasó justamente ayer en Estados Unidos e igual que se espera justamente hoy para el Reino Unido. Posteriormente vamos a tener varias noticias en Estados Unidos. Yo creo que la más importante, como siempre, reside en esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Básicamente porque, a pesar de que sea un dato semanal, en este caso es un dato que se conoce cada semana, te da una aproximación más o menos cercana a lo que puedes esperar en un futuro de esa tasa de desempleo, con lo cual no está mal. Posteriormente, y para finalizar ya las noticias importantes, vamos a tener ruedas de prensa del Banco Central Europeo, básicamente para ubicar un poco cuál es la situación y qué es lo que se espera de cara al futuro. Veremos cómo vienen dadas esas noticias, porque, como podéis ver ayer y como vais a ver a continuación, en Estados Unidos no sentaron bien, ¿vale? Entonces, vamos a comentar un poco Bitcoin, vamos a hablar de las probabilidades de caída, vamos a hablar del patrón, haremos una pequeña pincelada del patrón que os quiero comentar, pasaremos al DXY y comentaremos también muy rápidamente tema trades para tampoco alargar demasiado el vídeo. Entonces, llevamos ya varios días comentando, justamente desde que se formó esta gran vela alcista, el día 13 de diciembre, martes. Fijaros que el precio de Bitcoin subió un 3% en un día, qué hito, ¿no? Pero bueno, llevamos ya desde este día comentando que lo más probable es que nos demos la vuelta. Y ahora tenemos muchas más probabilidades de que Bitcoin siga cayendo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué ahora hay más probabilidades que antes y por qué antes ya valorábamos un movimiento de caída? El tema es básico. Fijaros cómo después de una subida que no ha sido demasiado importante, que ha sido muy similar a esta subida de aquí, un par de velas alcistas y ya está. Fijaros cómo lo que ha empezado a hacer Bitcoin es una vela de desaceleración. ¿Vale? Tenemos una especie de, llamadla como queráis, llamadla high test, llamadla doji, llamadla martillo invertido, llamarla... Ponerle el nombre que queráis, pero esto es una vela de desaceleración. ¿Por qué? Pues porque tiene una mecha larga, porque empezamos subiendo y acabamos para abajo, con lo cual el mercado no tiene una dirección del todo clara, y porque muestra, pues bueno, una desaceleración, una falta de dirección importante. Esta vela de aquí tiene una dirección clara, empieza abajo, hace un poquito de sombra, pero acaba arriba. Esta vela de aquí no tiene dirección, ¿vale? Por lo cual es una falta de dirección. Si a eso le añades nivel de resistencia, que es la media móvil de 50 diaria. Ahora hablaremos de ella, pero bueno, si a eso le añades un nivel de resistencia, es mucho más potente porque tienes una desaceleración en un nivel de resistencia, con lo cual estás juntando dos factores. Si tú en medio de una subida importante tienes una desaceleración en tierra de nadie, ¿qué más te da? Hay velas de desaceleración por doquier, pero si lo añades en un nivel de resistencia, tienes un factor que le añade más probabilidades a que esta vela se ejecute en la dirección esperada, ¿no? Fijaros cómo, si bajamos un poquito de temporalidad, y ahora volvemos a la media móvil de 50 diaria, porque es más importante de lo que parece, tenemos una envolvente. En gráfico de 4 horas tenemos un nivel de subida con mayor o menor fuerza, con mayor o menor ruptura, lo que queráis, pero justamente después de desacelerar varias velas y de formar una gran envolvente alcista, ¡pam!, envolvente bajista, ¿vale? Encima en nivel de resistencia. Es decir, esto es un patrón donde podemos esperar que el corto plazo continúe sangrando. Veremos hasta qué punto, veremos hasta qué niveles. Yo creo que los 17.400 los podemos testear, básicamente porque 17.400, el máximo anterior, este nivel de aquí, 17.500, esta zona de aquí la vamos a testear prácticamente seguro, ¿vale? Estos niveles de aquí no estamos demasiado lejos, pero es probable que los testeemos. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué? En el corto plazo y en el medio plazo también hay esa probabilidad importante de seguir cayendo. Bueno, básicamente estamos ya en un nivel de resistencia dinámica en gráfico diario. Si miráis y analizáis anteriores movimientos tendenciales, tanto alcistas como bajistas, podréis ver claramente cómo, dependiendo de la profundidad del pullback, se testea o se rechaza la media móvil de 20 diaria, la cual es la media móvil de color blanco. Fijaros cómo en el inicio del bull run
contactamos constantemente con ella. ¿Por qué? Pues porque el mercado va con tanto hype, con tanto FOMO y con tanta fuerza que se contacta con la misma. Cuando ya llevamos una subida realmente importante, fijaros, una subida de un 333% en 100 días, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que los pullbacks van a contactar a la media móvil de 50 diaria, que es una media móvil un poquito más plana, un poquito menos apurada al precio, porque la de 20 va más ajustada, ¿no? Fijaros como cuando se empieza a formar un cambio de tendencia, volvemos a contactar de manera mucho más clara con la misma, hasta que, ¡pam!, la rompemos. La rompemos y ¿qué hacemos? Contactarla, pero como resistencia. Pues bien, en el punto en el que nos encontramos actualmente es literalmente lo mismo, pero al revés. Hay veces que la fuerza bajista te hace contactar con la de 20, con la de 20, hay veces que, aquí con la de 20, hay veces que se forma un pullback mayor, pullback semanal, y luego la de 20, luego un pullback mayor, tocamos la de 50, caemos 50, caemos 50, 50, pues volvemos a la de 50, ¿vale? Es una zona de resistencia dinámica. Y podrías decir, oye, pero igual que en este punto de aquí se rompen claramente las medias móviles porque esto se trata de un pullback semanal, en este punto de aquí podría pasar lo mismo. ¿Por qué no vamos a hablar de un pullback semanal? Bueno, pues porque básicamente ya lo hemos hecho. Fijaros cómo ya hemos contactado recientemente con ciertos niveles semanales. Aquí tenemos la Bull Market Support Band. Ya hemos rechazado un nivel semanal. El gráfico, el inversor ya ha dicho, oye, voy a testear cómo está un nivel semanal, porque romper un nivel semanal es un cambio de tendencia. Y el inversor ha visto que no, que aún no estamos preparados para esa ruptura, con lo cual para un hipotético cambio de tendencia, con lo cual ya hemos testeado esa zona, por lo cual técnicamente no hay ninguna necesidad de testear un nivel. Fijaros anteriormente, cuando el precio está desarrollado, lo tocamos y caemos, lo tocamos y caemos, lo tocamos y ahora en vez de volver a caer, fijaros cómo estamos desacelerando. ¿Por qué técnicamente tenemos que tocar este nivel? Por nada, porque ya lo hemos tocado recientemente. Entonces, aquí es donde viene el hipotético cambio de ciclo, ¿vale? Quiero que entendamos esto desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista de probabilidades, desde un punto de vista en el que no sabemos ni mucho menos qué es lo que va a pasar, ni lo queremos saber, al menos yo personalmente, ni me importa, ni me interesa, ni nada. Pero sí que es cierto que tienes que valorar todas las opciones posibles, ¿vale? Entonces, pese a que técnicamente, me había quedado ahí petrificado, pese a que técnicamente no tenemos esa necesidad de testear este nivel de aquí, un nivel semanal, pese a que en cuanto a probabilidades tenemos esa probabilidad importante de dar un nuevo movimiento bajista, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que estar muy pendientes de cuándo y cómo, sobre todo, y cómo se forma el siguiente movimiento bajista. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en este punto de aquí, en este gráfico diario, ¿qué es lo que pudimos ver? Fijaros, tenemos este patrón de aquí, ¿qué es lo que comentamos en este punto? Que los máximos y los mínimos se iban estrechando. Y esto que acabó formando un patrón de cuña, que es un patrón de desaceleración, que es un patrón de reversión. Y finalmente, ¿qué es lo que se formó? Un cambio de tendencia diaria. Un cambio de tendencia diaria. Pasamos de hacer máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? En cambio, en gráfico semanal, ¿qué se formó? Nada, un pullback más desarrollado de lo habitual. Igual que aquí tuvimos un pullback semanal que significó un cambio de tendencia diario, y en gráfico semanal solo fue un pullback, aquí tuvimos un pullback semanal que significó un cambio de tendencia diario, ¿vale? Pero olvidémonos de este gráfico semanal y centrémonos en este gráfico diario. Fijaros cómo si cogemos este patrón de aquí que estuvimos viendo, el precio está subiendo, empieza a desacelerar y cambia de tendencia. Fijaros, vamos a cogerlo, lo copio, lo pego, lo pongo aquí en gráfico semanal, le doy la vuelta, ahí, ¿vale? Fijaros que estamos empezando a hacer literalmente lo mismo, ¿vale? El precio está cayendo y empieza a desacelerar, fijaros. Vamos a ponerlo un poquito más ajustado. Ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros, ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando una clara caída, pam, pam. Pequeño pullback, pam, pam. Continuación, pam, pam. Subida, pam, pam. Caída pequeña, pam, pam. Pequeña reversión, pam, pam. Y luego
cuando representaría que el mercado es bajista, las noticias son negativas, hay miedo, hay posibilidad de recesión, hay no sé qué de los tipos de interés, no sé qué de la inflación, no sé qué de Ucrania, no sé qué de Rusia, no sé qué de todo el mundo. Pues si en la vuelta bajista que representa o tendría que representar una continuación bajista de la tendencia, no lo formamos de esta forma, esto puede dar paso a un patrón de cuña en gráfico semanal. Y de la misma forma que un patrón de cuña en gráfico diario tiene esa posibilidad y probabilidad de significar un agotamiento y un cambio de tendencia, en gráfico semanal lo mismo. Con la diferencia que el gráfico semanal, un cambio en gráfico semanal implica un cambio de tendencia, porque es un gráfico realmente grande. ¿Vale? Entonces, no es con ánimo de incitar al cambio de patrón ni nada. Únicamente es con ánimo de que vayamos ya viendo los patrones, repetición de eventos, repetición de emociones, de ciclos, fractalidad, todo esto para analizar cuándo empieza a caer, cómo empieza a caer, qué pasa cuando se rompa el mínimo, qué pasa cuando lleguemos al mínimo, cuando lo rompamos, hasta dónde corregimos, qué hacemos y qué no hacemos, ¿vale? No es, va a pasar lo mismo porque ha pasado aquí, no, es... Puede pasar lo mismo porque el mercado se mueve así. Y repito, tampoco es lo típico ejemplo que siempre veréis, sobre todo por Twitter, que gusta mucho comparar. Mira, 25 días, un 48% abajo, 43 días de no sé qué, un 58% de subida, con lo cual ahora como coincide todo nos espera un 58% de subida. No es, fíjate cómo... En el anterior mercado bajista hemos caído, nos hemos levantado, hemos caído, hemos hecho así, hemos hecho asá, justamente lo mismo que estamos haciendo ahora, y en el anterior mercado bajista hicimos así, por lo cual ahora hacemos así. No, se trata únicamente de entender que podemos sacar ventaja en cuanto a trading, podemos sacar ventaja en cuanto a análisis, porque somos capaces de leer los mismos patrones que han pasado anteriormente y son susceptibles de volver a pasar. No es un movimiento aleatorio del precio que casualmente coincide, no. Estamos hablando de un patrón de cuña, estamos hablando de un patrón de reversión, estamos entendiendo la diferencia entre un gráfico diario, un gráfico semanal y tantos otros elementos que es importantísimo que tengamos presente en este punto, ¿vale? Iba a analizar el DXY, iba a analizar varios trades, pero tampoco quiero alargar mucho el vídeo, ya lo comentaré en otro momento. Esto de momento lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.